pertenece al Estado. Si usted llega a encontrar oro, el oro le pertenece al Estado. Ahora bien, ¿qué hace el Estado con estos recursos? Lamentablemente, como les decía, tampoco existe una legislación adecuada para una explotación de estos recursos. Y a pesar de que muchas de estas actividades son muy dañinas para los ecosistemas, pues la población deja de percibir palpablemente un beneficio directo, ¿verdad? Palpablemente un beneficio directo. Y esa regularmente es la eterna discusión que tienen muchas comunidades respecto al tema de la minería y la explotación de hidrocarburos, que dañan los ecosistemas porque realmente sí los dañan, especialmente las actividades de minería a cielo abierto, y no están recibiendo realmente mayor beneficio. Las regalías que dejan este tipo de actividades son mínimas. Hoy por hoy, pues está en discusión el tema de renovar o no renovar la concesión de explotación de petróleo a esta empresa, no me recuerdo cómo se llama, Perenco, allá en Petén, que recuerdo que es una empresa francesa, si mal no estoy. Y realmente el Estado no ha recibido mayor beneficio, y menos los ciudadanos, pues, A comer, mija. ¿verdad? Y menos los ciudadanos, pues, ¿verdad? Entonces, realmente estos temas es necesario que los desarrollemos de mejor manera, que nuestra legislación tenga en consideración muchos aspectos no solo legales, sino técnicos, ¿verdad? Que tiendan a dejarle un beneficio real a las comunidades, ¿verdad? Un beneficio real a las comunidades. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento, mis amigos? Yo los escucho. No, Muchas Todo gracias. muy está claro, claro, licenciado. Muy bien. Bueno, adelante, Alejandra. Lick, entonces, solo para aclarar, no hay una definición de qué, hasta dónde llega el subsuelo de Guatemala. Legalmente, no. Ah, bueno, Legalmente, no. Legalmente no. Como les digo, técnicamente sí hay ingenieros, han desarrollado estudios, etcétera, pero legalmente no la tenemos. Legalmente no la tenemos. Y por eso es de de que, acuerdo. como digo, ese vacío es lo que da lugar a que se hagan muchas cosas. Bien, Gracias. continuemos entonces, mis amigos. El tema que sigue es el tema de cómo hace el Estado para adquirir bienes. Como hablábamos, el Estado es una persona jurídica, pero es persona que tiene los recursos para adquirir, para comprar. ¿Cómo le hace el Estado? Pues eso lo hace a través de los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones del Estado. Los procedimientos que están regulados ahí son un poquito extensos que yo quiero explicárselos en una sola sesión. Por lo tanto, hoy no vamos a platicar de este tema, lo vamos a hacer el próximo jueves, todos con la Ley de Contrataciones del Estado en la mano, por favor, para no perdernos, ¿verdad? Para no perdernos, y no lo desarrollo desde hoy para no dejarlo a medias, quiero desarrollarlo en una misma sesión. Entonces, no vamos a platicar de eso hoy, pero sí vamos a seguir platicando de otros temas que continúan, como el tema de la intervención estatal. Bueno, hay algunas formas excepcionales en las cuales el Estado puede apropiarse de un bien y poderlo pasar a que sea parte de su patrimonio. Para eso utiliza una figura que se llama intervención estatal, una figura administrativa, se llama intervención, y que consiste en apoderarse de un bien que le pertenece a un particular para fines de servicio público y social. Pero ojo, este bien, el Estado lo interviene o se apropia porque se considera un obstáculo para cumplir con sus fines. O sea, no es que el Estado vaya a intervenir así porque sí, no, es porque este bien se considera un obstáculo para alcanzar el tan anhelado bien común. Por eso el Estado puede intervenir. Y se basa en una necesidad social y en beneficio de la colectividad, en beneficio de la población. El primer punto en este tema de la intervención es una figura
que a veces da miedo a ustedes, pero ahorita vamos a platicar de ella y van a ver que no es que les dé miedo, que no les tiene que dar miedo, que es la expropiación. La expropiación, mis amigos, es un procedimiento administrativo realmente, en el cual el Estado, ¿verdad? En el cual el Estado pasa un bien de propiedad privada, de propiedad particular, a su patrimonio, a su patrimonio. Pero debe cumplir con ciertas características, con ciertas circunstancias legales que impiden que este procedimiento sea arbitrario. O sea, aquí no es como se da o se ha dado en otros países, ¿no? Ustedes se recordarán aquel famoso ejemplo donde iba, creo que era, no me recuerdo si fue Hugo Chávez o Nicolás Maduro, que llegaban allá en Venezuela y que este edificio que es, no expropio, si esta tienda que es, no expropio. No, aquí no es así, ustedes, no es eso. Acá es distinto. Es un procedimiento legal que si se justifica adecuadamente, le da al Estado el chance de pasar un bien de propiedad privada a su patrimonio. Y hay distintos o distintas clases de expropiación. Lo vamos a platicar ahorita. Hay una expropiación que es voluntaria, que esta se presenta cuando el particular cede la propiedad de un bien al Estado, ¿verdad? Previo al pago de una indemnización y que este bien haya sido declarado de utilidad y necesidad. De utilidad y necesidad. Es decir, al Estado le interesa un bien que le pertenece a un particular, un bien de propiedad privada, ¿verdad? Un bien de propiedad privada. Y le interesa porque le va a ser útil para cumplir con sus fines. Entonces, se pone en contacto con el dueño de ese bien, llegan a un acuerdo, se declara el bien de utilidad y necesidad, se le paga una indemnización justa y el bien pasa a ser parte del patrimonio del Estado. Esa es la expropiación voluntaria. Esa es la expropiación voluntaria. Y alguien me dirá, bueno, Lick, esa es una compra. En términos comunes es una compra. Lo que cambia es de que aquí el Estado le interesa específicamente un bien. En otros tipos de circunstancias, el Estado puede adquirir cualquier bien, pero no un único, no uno en específico. Por eso se utiliza esta figura de la expropiación. Porque ese bien es el que le va a ser de utilidad para alcanzar sus fines. Ningún otro. Bueno, hay una expropiación que es forzosa. La expropiación forzosa se da cuando no existe un acuerdo entre el propietario y el Estado y el bien ha sido declarado de utilidad y necesidad. ¿En qué no hay acuerdo? En la indemnización. O sea, viene el Estado, necesita una finca para cumplir con sus fines, se pone en contacto con el dueño, le hace el planteamiento de una indemnización, pero este no está de acuerdo con esa indemnización. Y entonces viene el Estado, lo declara de utilidad y necesidad, se apropia del bien y le paga la indemnización justa. Esta indemnización forzosa bueno, quizás el ejemplo más claro se dio con el famoso libramiento de Chimaltenango. Creo que todos conocen aquí el libramiento de Chimaltenango, que pasó como 10 años que no se concluía porque los dueños de algunas de las fincas en las cuales iba a pasar el libramiento habían elevado el precio de sus fincas por las nubes. Y ellos sí estaban de acuerdo en ceder su propiedad, pero que les pagaran el precio que ellos le estaban poniendo, lo cual también se salía de todo lo que podemos nosotros considerar justo. Vino el Estado, declaró de utilidad y necesidad los bienes, hizo una expropiación forzosa, le pagó la indemnización justa de manera comercial a los dueños y se terminó de construir el libramiento. A duras penas, pues se terminó de construir, ahí está cayendo, pero se logró terminar, ¿va usted? Se logró terminar. Esa figura fue la que se utilizó, la expropiación forzosa, porque no hay acuerdo con el propietario y no hay acuerdo en la indemnización. Ahora bien, está también la expropiación de urgencia.
Y estas serán los casos pues, previstos en la ley y también conlleva el pago de una indemnización. Si ustedes se dan cuenta, la expropiación siempre va a llevar, primero, que el bien sea declarado de utilidad y necesidad, y segundo, el pago de una indemnización. El pago de una indemnización. Son los requisitos para una expropiación. Bueno, la expropiación de urgencia. Para ponérselos de manera más fácil para que ustedes lo comprendan, con un ejemplo. Ya está empezando el invierno, ¿verdad? Ustedes, cada vez que tenemos invierno se dan catástrofes. Y cada vez que tenemos inviernos, resulta que se cae el puente, ¿verdad? Ustedes, siempre hay un puente que se cae. Y siempre que se cae un puente, ustedes se han dado cuenta que se cae el puente y casi a la par de donde estaba el puente siempre se habilita un paso provisional. Un paso provisional. Dice, ahí va el tractor y la máquina, y ¿cómo se llaman esas manos de mí? ¿Cómo se llaman esas máquinas? Y que están escarbando y toda la cosa y abren camino. Casi a la par de donde estaba el puente. Pero resulta ser que ese paso provisional, ¿verdad? Se construye en una propiedad privada, en un bien que no es del Estado. Ahí se utiliza esta figura de la expropiación de urgencia. ¿Por qué? Porque se necesita tener ese acceso, se necesita tener esa comunicación, que el comercio siga fluyendo, que los pobladores y los habitantes sigan transitando para poder quizás ir a sus trabajos, a sus lugares, etcétera. Entonces se habilita ese paso provisional y se aplica esta figura de la expropiación de urgencia. Esta expropiación de urgencia conlleva el pago de una indemnización provisional. Entonces, pues resulta que se cae el puente, llegan los ingenieros, llegan las máquinas, se empiezan a hacer el paso provisional y empezando a hacer el paso provisional, se contacta a los dueños y mire, aquí está la indemnización provisional. Aquí está la indemnización provisional. Y es que se aplica esta figura porque a veces es difícil contactar a los dueños del bien. A veces ni siquiera están en el país, ¿va? Ustedes entonces imagínense cómo contactarlos. Y no se puede esperar a ponerse en contacto, a negociar, que se le da la indemnización, que un justo precio. No se puede esperar ese tiempo. Son casos de urgencia. Son casos de urgencia. Vamos comprendiendo la expropiación, mis amigos. Nos damos cuenta entonces de que es algo administrativo, ¿verdad? Que no es algo a lo que le debamos tener miedo, no que simplemente es una figura del derecho administrativo, que como les digo es legal y trata de ser justa también en el tema de la indemnización. En el tema de la indemnización. Bueno, otra figura, acá me preguntan, ¿es temporal, Lick? La expropiación puede ser temporal o no. Cuando es voluntaria y es forzosa, regularmente no es temporal, ya es definitiva. Cuando es de urgencia, sí puede ser temporal. Regularmente, con el ejemplo que les ponía, el famoso tema del puente que se cae, el paso provisional, regularmente ahí se convierte en algo temporal, porque después resulta ser que se vuelve a construir el puente en el mismo lugar que ya se cayó, ¿verdad? Paradójicamente, en el mismo lugar que ya se cayó, vuelven a construir el puente y se deshabilita el paso provisional. Y ya el propietario original del bien pues recupera la utilización del mismo. Pero como en algún tiempo se le está privando de la utilización de un bien que es de su propiedad, por eso se aplica esta figura de la expropiación de urgencia y se le paga una indemnización también. O sea que no es que sea un alquiler o una renta, ¿verdad? Ustedes se utiliza esta figura de la expropiación de urgencia. Bueno, continuando entonces, otra figura que el Estado puede utilizar, ¿verdad? Que el Estado puede utilizar para pasar a formar parte de su patrimonio un bien que es de propiedad privada, es la confiscación. La confiscación, pues, es el acto de incautar o de privar de las posesiones o bienes a una persona sin compensación, sin compensación, pasando ellas al erario público, al erario público. Ojo, no tiene nada que ver la confiscación con el secuestro de bienes que se hace en un proceso penal. Son cosas diferentes.
No las vayan a confundir. Yo sé que ya están viendo también procesal penal. No las vayan a confundir. La confiscación es una figura administrativa. El secuestro por fines de una investigación es algo distinto. Es algo distinto. Y otra de las diferencias es la naturaleza de los bienes que están siendo objeto del procedimiento. Porque acá en la confiscación, los bienes sobre los cuales se está haciendo relación a este procedimiento son bienes que han sido obtenidos de manera lícita, de manera legítima, de manera legal, mientras que en el proceso penal regularmente los bienes han sido obtenidos de manera ilegítima. Y regularmente, ¿verdad? En el tema penal, los bienes que son secuestrados pasan a otro proceso que se llama proceso de extinción de dominio. ¿Verdad? Proceso de extinción de dominio, que sus fines son diferentes, que es un proceso de naturaleza económica, que por cierto no es penal, es naturaleza económica. Aquí lamentablemente todo el mundo piensa que es penal, pero no es penal, es naturaleza económica. Si usted un día quiere llevar un caso de extinción de dominio, no se vaya con un penalista. Vas a ver, porque vas a ver, pero váyase con alguien que trabaja civil, patrimonio e intereses económicos, que se le va a ayudar a justificar la propiedad del bien, que eso es lo que se busca. Acá en la confiscación, mis amigos, resulta que el bien es obtenido de manera lícita, es un bien legítimo, pero está siendo utilizado de manera inadecuada, perjudicando los intereses de la colectividad. De la colectividad. En la clase anterior, en la sección anterior, me preguntaban, "Y, pero entonces, ¿quiere decir que si yo utilizo mal mi carro, mi moto, me lo van a No, su carro y su moto no le va a interesar mucho al Estado. Aquí hablamos de intereses supraeconómicos, como por ejemplo, una empresa de distribución de energía eléctrica o una empresa de prestación de servicios telefónicos o una empresa, no sé, de prestación de servicio de agua potable. Son intereses macroeconómicos que prestan un servicio público. A eso se refiere o va dirigida esta figura de la confiscación. Como les digo, y la diferencia es, la expropiación tiene indemnización, la confiscación no. La confiscación no. Y sigue siendo una figura administrativa. Y la diferencia entre confiscación y el tema de secuestro en el proceso penal es la naturaleza de los bienes. La naturaleza de los bienes. ¿Qué pasa? Me preguntan aquí, ¿qué pasa en el caso de empresas como Tío? Claro, sí, por supuesto, pueden ser intervenidas. Se les puede quitar incluso la radiofrecuencia que les ha sido otorgada en concesión, que eso es algo que, bueno, dejamos de mencionar también, pero las radiofrecuencias que están reguladas también en la Constitución que ahí leímos, eh, pues también pueden ser retiradas y también son otorgadas por el Estado. Si se están utilizando mal las radiofrecuencias, se les puede retirar la utilización de estas radiofrecuencias. Y ahí es entonces en donde esta radiofrecuencia vuelve a ser parte del Estado. Como les digo, lo que ustedes tienen que atender es la naturaleza de los bienes y para qué están siendo utilizados. ¿Y para qué están siendo utilizados? Como digo, no quiere decir de que estén cometiendo un delito. Si están cometiendo un delito, entonces ahí ya es un procedimiento penal, es un proceso penal, perdón. Pero puede ser de que sí estén afectando a la colectividad, no necesariamente cometiendo un delito, pero sí están afectando a la población. Entonces es ahí donde se aplican estas figuras administrativas. Vamos comprendiendo, mis amigos, vamos entendiendo la diferencia entre una y otra. Como digo, no nos enredemos con penal, penal es diferente, penal es secuestro, objeto de una investigación penal, que al final se va a un proceso de extinción de dominio, que pueda hacer que ese bien regrese a la propiedad del particular o no. Acá en la confiscación de igual manera puede hacer que regrese o no a propiedad particular o no. Y si no regresa a la propiedad particular acá en la confiscación, se da entonces otra figura que se llama nacionalización. Que la nacionalización es cuando finalmente un bien que antes era de propiedad privada fue confiscado
y como ya no va a regresar a ser parte de la propiedad particular, pasa a ser parte del patrimonio del Estado mediante este proceso de nacionalización. De nacionalización. Ahora, en extinción de dominio no se nacionalizan los bienes. Ahí pasan a ser parte del Estado, pero tienen un fin específico. Ahí los bienes se dividen, unos pueden ir al Ministerio Público, otros al organismo judicial y otros al Ministerio de Gobernación para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Ten en cuenta que va cambiando los fines. Acá en la nacionalización sí son para el Estado completamente y el Estado decide en qué los puede utilizar o en qué los puede invertir. Vamos entendiendo, mis amigos. ¿Dudas o preguntas, por favor? Yo los escucho. Lique, buenas noches. Adelante, Freddy. Interesante el tema y el concepto de de confiscación. En el área de aduanas, la autoridad correspondiente puede confiscar la mercancía. A partir de ahí se hace una valoración. Si esa valoración supera los $3,000, se constituye delito. Si es inferior a los $3,000, se da un tratamiento administrativo. Y en aduana, al darse un tratamiento administrativo, significa que se nacionaliza. En este caso, como es tema aduana, es mercancía. Entonces, si se trata como, si se le da un tratamiento administrativo, esa mercancía se nacionaliza. Si supera los $3,000, se convierte en un delito, ¿verdad? Que es la defraudación o el contrabando, según sea el caso. Correcto, así es. Y ahí miramos una clara diferencia entre lo que se convierte en administrativo y lo que puede convertirse en penal. De lo que puede convertirse en penal. Incluso, bueno, el tema de mercancías es bien complicado, ¿verdad? Porque hay mercancías, ya cuando se va al proceso penal, regularmente las mercancías se pierden, ¿verdad? Porque es tan largo el proceso que después ya no es útil y a veces hasta la misma legislación ordena que se tiene que destruir, ¿verdad? Imagínense, ¿va? Imagínense, ¿va? Sí, sí, es correcto. Eso, Ajá, en básicamente, de cambio acuerdo. en la confiscación, pues algo se le puede sacar de provecho a esto, no sé, yo soy un poco crítico de esta normativa tributaria porque, por ejemplo, bueno, el famoso picopito que se llenó allá en la frontera por Tecumumán porque pasaron el producto de las llantas esas infladas que utilizan ahí. Y bueno, pero al final es alimento, yo creo que se podría utilizar de alguna manera, pero lamentablemente no se ve así, ¿verdad? Lamentablemente no se ve así. Pero sí, sí, la verdad es que ese tema tributario es bien interesante porque ahí se va a recalcar mucho de acuerdo a los montos, qué es administrativo y qué es penal. Incluso en el tema de dinero también. Usted va al aeropuerto y de repente no declaró que llevaba $3,000, no sé, creo que son ahorita. Y bueno, si usted no lo declaró, lo agarran, lavado de dinero, proceso penal, y ahí la historia es un sinfín de penas. Mientras que administrativamente podría darse de otra manera, quizás a usted se le fue, quizás usted desconocía, aunque pues el desconocimiento no es una justificación, pero creo que hay casos en los cuales sí se puede determinar. Sí se puede determinar. Si usted se pasó por $1 o por $10 o por $100, por ejemplo, creo que se puede. Se pueden haber excepciones y pueden haber una mejor utilización de esos recursos. Que el excedente, por ejemplo, de esos $100 sí pase al Estado de una vez y se invierta. Pero nos vamos de una vez a lo penal y terminamos perdiendo todo. Pero bueno, son cuestiones que se van dando en la práctica y una legislación que tenemos que ir fortaleciendo, ¿verdad ustedes? ¿Más dudas, más preguntas? Silic, también hablando de bienes, el año pasado también salió el decreto 36/2024, que es declaratoria de bienes muebles inservibles, que esto pues va a ayudar para que, digamos, los activos fijos que tengan las entidades del Estado, pues, y que se encuentren inservibles, puedan ser dados de baja sin mayor trámite, ¿verdad? Ujú. Como ya sin la participación, por ejemplo, de la Contraloría, de,
y también de finanzas, ¿verdad? Entonces, pero posteriormente va a ser auditado, pero esto lo agilizaron con el objetivo de que las entidades no paguen arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, esto va a venir a ayudar, ¿verdad? Y va a bajar lo que es los activos o los bienes muebles, ¿verdad? Del Estado, que todas las entidades tienen registradas en su contabilidad. Correcto, Solamente correcto, sí. La verdad que esa ley pues tiene muy buenas intenciones y ojalá que se aplique de manera adecuada porque sí, en tema de bienes muebles, el Estado tiene una cantidad de bienes que no se dan de baja realmente por temor a darlos de baja, porque quienes los tienen cargados tienen el temor de darlos de baja porque les van a echar la culpa que se estuvieron por ellos y realmente no necesariamente es así, ¿va? Imagínense ustedes. Yo sé de casos de personas que entraron a trabajar al Estado hace 40 años. Y hace 40 años su trabajo era de piloto y le asignaron un vehículo. Un carro que tiene 40 años de uso ya no va a ser igual, de verdad, ustedes, de verdad. Pero tienen temor de darlo de baja porque se lo cargaron, ¿verdad, ustedes? Y entonces, lamentablemente, lo primero que dicen, bueno, es que lo utilizó mal, etcétera, pero realmente un carro con más de 40 años de utilidad, pues ya no. Miren ustedes, se dan cuenta, en muchas instituciones eh, existen un montón de bienes, escritorios, sillas, vehículos que los tienen oxidándose porque no los pueden dar de baja porque incluso a veces ni siquiera existe el registro. El tema del inventario en todas las instituciones es de verdad un dolor de cabeza en todas las instituciones, ustedes. En todas las instituciones es un dolor de cabeza los inventarios. Pero aquí alguien me pone el tema de nadie tiene cuadrado su consecuencia, y es cierto, y es cierto. Y especialmente por eso que les comentaba, porque nadie quiere asumir esa responsabilidad, cuando al final de cuentas pues es algo que ha sido desgastando. Y regularmente las auditorías son muy rígidas en ese sentido. Entonces, esta ley que se aprobó el año pasado, espero yo que ayude mucho a ir descongestionando el tema de los bienes que tiene el Estado, que ya no son útiles, de verdad ya no son útiles. Adelante, Manuel. Bueno, se nos llovió Manuel. ¿Más dudas o más Sí, preguntas? Bueno, adelante, adelante, Manuel. Lick, solo Buenas para noches. ver. Bueno, Para apoyar en lo que usted estaba mencionando. Cabal es el decreto del presupuesto en el artículo 109 y aparte ya se firmó una circular conjunta entre el Ministerio de Finanzas y Contraloría, donde ya se establecen las bases de cómo hacer el procedimiento de baja de bienes. Ahora cada institución debe de hacer su reglamento para poder hacer ese procedimiento de baja de bienes. Más que todo son 10 años de antigüedad y que cueste, creo que tenga un valor menos de 5,000 o 10,000, no me acuerdo ahorita. Tiene que tener ese valor es de y ya 5,000. de 5,000. Entonces sí, ya se van a poder bajar los y del inventario de una vez, ¿verdad? Pero sí tienen que tener ese reglamento. Eso era, Lick. Muchas gracias, Manuel. Es que Sí, aquí también, perdón, aquí adelante, José, también adelante. le están dejando la responsabilidad, digamos, como hay que hacer 3 dictámenes, un dictamen técnico, un dictamen administrativo y un dictamen de auditoría interna. ¿Verdad? Que al final a estas como 3 unidades, un ejemplo, si es vehículos, a transportes, ¿verdad? Que un mecánico haga un dictamen de que ese bien ya no es funcional, ¿verdad? Entonces, al final, a esas 3 unidades están dejando la responsabilidad, ¿verdad? Esa es mi percepción. Y que también al final las disposiciones finales de cómo se van a enviar estos bienes a, un ejemplo, a una empresa eh, de chatarra, o no sé, ¿verdad? Entonces también la Contraloría no es tan explícita en decir, bueno, se tiene que pagar a un proveedor
o se puede regalar, ¿va? Entonces lo deja a disposición de cada entidad, pues si donde la entidad donde yo estoy, pues se va, se va a hacer una, ¿cómo se llama? Yo creo que por compra directa, algo así, o dependiendo por baja cuantía, se va a hacer un proceso de compra para poderle dar para poderlos mandar a X empresa, ¿verdad? Una chatarrera, digamos, y que quede evidencia de que sí se lo llevaron, ¿verdad? Porque también penalmente, pues se puede llevar a cabo un proceso a un empleado que quiera apropiarse de algo de esos bienes, ¿verdad? Al final, esa es mi aportación, Lick. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, ¿más dudas o más Sí, preguntas, amigos? solo hay un poco más de lo que decía Manuel. Adelante, socio. Conforme también, según ahí alguna experiencia, el Ministerio de Finanzas ya lleva alrededor como de unos 7 años viendo la implementación de cómo se optan los modelos, como digamos las NIC SP, para implementación. Entonces, conozco de algunos casos donde hay instituciones que están pidiendo una opinión técnica porque se basa prácticamente en el trabajo, digamos, de activos como mobiliario y equipo, pero también hay factores que aumentan demasiado el patrimonio del Estado, como las mejoras, por ejemplo, las banquetas, digamos, que se han capitalizado en algún momento y se les hacen inversiones de mejora. Entonces, una banqueta que lleva 30 años, que tiene un costo de 25,000 y se le hace un reordenamiento nuevamente y se mejora y prácticamente es volverla a hacer, su valor en el Estado pues ya es duplicado, ya es el 100% de su valor. Entonces también hay ahí normas que se están consultando, aunque digamos ya se dio el primer paso, que es que la Contraloría lo reconozca y Finanzas empiece el procedimiento. Se tienen que establecer sobre el otro tipo de activos el manejo de depreciaciones para poder pues tener datos más reales, ¿verdad? Y también a ver a quién le pertenece la competencia de poder hacer estos afectos, digamos, contables para reducir ya los valores en libros del Estado. Correcto. Yo creo que esta ley va a depender mucho de los criterios que se utilicen y que sean bien definidos los criterios de todas las instituciones, o por lo menos de las instituciones relacionadas, porque si no se va a volver a entrampar, se va a volver a entrampar el proceso, se va a volver a entrampar el proceso, pero los criterios son los que deben de estar bien definidos para que la ley se pueda ejecutar como tal, ¿verdad? Bien, amigos, yo los dejo entonces por acá para que vayan a tomarse su cafecito, a comerse su panito y pues espero verlos el próximo día jueves, acá siempre por esta vía, todos con la ley de contrataciones de la mano, por favor, a la mano. Tengan una feliz noche, mis amigos, que los bendiga. Buenas noches, Lick. Gracias. Noche, Gracias, Lick. licenciado. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Buenas licenciado. noches, licenciado.